Buen día a todas y a todos. Les agradecemos acudir a esta convocatoria que hemos citado por la petición de diferentes académicos, científicos que han revisado este ignominioso dictamen de Ley General de Aguas que nos impusieron desde las Comisiones Unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos para que de manera rápida se discuta, bueno, ni siquiera se discuta, se aprobara en comisiones y se publicitara en la Gaceta. La previsión es que mañana se discuta en pleno y ante la ya práctica en esta legislatura de las mayorías de no discutir, sino ir desechando una a una las reservas que podamos hacer sobre el tema, queremos alertar de diferentes temáticas que hemos encontrado graves en el contenido de la ley y que transgreden más que hacer valer el derecho humano al agua. El diputado Atié, lamentablemente, miente al decir que no se privatiza el agua. Nosotros le vamos a enunciar en cada uno de los artículos en los que precisamente se dispone a que los diferentes niveles de gobierno en sus ámbitos de competencia inviten a la iniciativa privada a las diferentes áreas de operación, distribución de lo que implica este vital líquido. Estamos hablando del artículo 10, del artículo 24, del 81, del 94, del 95, del 116 y del 236. Por decir solamente un ejemplo, porque a este diputado hay que pedirle, lea lo que aprueba, porque obviamente no le van a poner se privatiza el agua, son tramposos hasta para redactar. En el caso de la asignación y concesión, la dejan en la misma categoría y dejan asignación para los organismos operadores, pero para que si quieren y tienen la opción de concesionar esa asignación, lo hagan. Eso es la apertura a que en su totalidad sea la iniciativa privada la que se encargue de los diferentes rubros. Pero quiero pedirles, podamos escuchar a los especialistas que hoy nos acompañan, además de los diputados, está la diputada Socorro Ceseñas, el diputado José Luis Muñoz, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, el diputado Javier Orihuela. Se encuentran con nosotros el doctor Rafael Huízar, hidrogeólogo del Instituto de Geología de la UNAM, experto en el reconocimiento y evaluación de acuíferos, hidrogeoquímica y vulnerabilidad de acuíferos, gestión del agua subterránea y su interacción con el medio ambiente. 97% del agua que consumimos cotidianamente proviene de esa fuente. Se disculpa, pero nos envía también un mensaje la doctora María del Carmen Carmona, doctora en Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experta en el tema del agua desde 1982 y ha tenido contacto con legisladores en la discusión de este tema recientemente. Ella ahorita se encuentra precisamente entregándole al rector de la UNAM una solicitud con 5,500 firmas para que él, a nombre de la universidad, promueva una discusión pública y abierta de este tema tan importante. También se encuentra con nosotros el doctor Adrián Ortega, hidrogeólogo experto en geoquímica del agua y en el estudio de contaminantes del agua subterránea y estudios regionales sobre funcionamiento de acuíferos, responsable del Laboratorio Móvil de Rastreo de Contaminantes del Subsuelo del Centro de Geociencias de la UNAM. Y el doctor Joel Carrillo Rivera, hidrogeólogo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, expresidente fundador del Capítulo México de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y actual vicepresidente de la Comisión de Flujos Regionales de esta asociación. Ellos nos vienen a aportar de sus observaciones y les pido podamos escucharlos. Primero el doctor Rafael Huízar, por favor. Buenos días. Bueno, es de verdad lamentable este tipo de situaciones para un servidor y creo que para todo país de México,
considerar que el agua tenga que ser un último bien que se tenga que considerar como un recurso, y al decir recurso da oportunidad de que se venda, ¿verdad? El agua no es un recurso, es un bien que todo mundo debe poseer y tenerlo en la calidad menos deteriorada posible. En lo que respecta a esta ley que nos ha reunido aquí, en principio quiero llamar la atención de ustedes en el artículo 148 de la versión que yo tengo, en donde dice que todo aquel que quiera hacer exploración, estudio, monitoreo, explotación, reinyección y remediación del agua y los bienes nacionales deba pedirle permiso a la Comisión. Esto indica que quienes hayan redactado esta ley y quienes hayan ayudado a aprobarla saben que la ciencia en todo el mundo es la que ha llevado a la situación en que está el mundo. La ciencia no puede estar dependiendo de nadie, no estar sumisa. La ciencia está para generar conocimiento y solucionar problemas. Precisamente eso es lo que la ciencia hace. Por tal razón, no debería estar pidiendo permiso a nadie para hacer algo que quiere investigar, saber que el agua está bien o está mal, si la cantidad que tengo de veras existe o si es otra la cantidad que tengo. Inclusive mejorar técnicas de extraerla y conservarla, por supuesto. Hacer esto en conocimiento integral del medio y no nada más ver el pozo por el pozo y el agua por el agua. Es todo un ciclo que debemos considerar, una visión multidisciplinaria. Y aquí coartan todo. No quieren que nadie diga algo respecto que no sea lo que Conagua tenga o quienes hagan los estudios. Me llama mucho la atención el artículo 15, en donde una de las atribuciones, dicen ellos, de la Conagua, es celebrar convenios con instituciones extranjeras y organismos afines para formar personal, hacer investigación y lo que le quieran poner. Está muy claro que son instituciones extranjeras. Por lo tanto, la ciencia nacional no existe para estas personas y no saben exactamente si hay ciencia. Por tal razón, no nos han llamado a esta ley y creo que están soslayando mucho la serie de conocimientos que nosotros tenemos y que inclusive ellos pueden conocer a través de nuestros artículos, nuestras publicaciones, porque es una de nuestras tareas, dar a conocer el estado del arte en México y en el mundo, desde luego. Y esto ellos ni siquiera lo saben, y si lo saben, no les importa. Creo que es bastante alarmante esto, en donde no se puede coartar la libertad de investigación, y sobre todo si lo vamos más extremamente, esto es libertad de pensar. Se coarta la libertad de pensar. Tú no puedes pensar, ni puedes decir algo más de lo que yo sé, porque yo soy el que tiene la razón. Eso es de verdad una atrocidad, ¿sí? Por lo tanto, no estamos de acuerdo en este proceder y sobre todo en este párrafo en particular que hace énfasis en que la ciencia prácticamente desaparece. Hay infinidad de gente que vive de esto. Las universidades tienen en su haber el conocer y estudiar todos estos conceptos y no se puede prohibir en eso que no se haga. De hecho, la forma en que ellos están administrando el agua, podríamos platicarla todavía, es una forma de administrar basada en esta serie de conocimientos que ellos tienen, que nosotros les hemos hecho ver que no son correctos, los ha llevado a la situación que tenemos, ¿sí? Si una de las razones es hacer una ley de agua porque la infraestructura no funciona, porque los balances no me salen, el problema no es de la infraestructura ni de los balances, el problema es de quién los hace y quién utiliza la infraestructura, ¿sí? La Ciudad de México, por ejemplo, desde hace más de 50 años se dice que se desperdicia el agua. Y tienen ellos números del volumen de agua que se desperdicia. ¿Acaso conocen ustedes cuándo han invertido para reparar las fugas? Si existe casi el 30% del agua que
se extrae del subsuelo, se pierde, bueno, es obvio, ¿para qué traer agua de más lejos o de más abajo? Dedícale dinero a la infraestructura que tenga menos errores, menos defectos y se soluciona un poco de problema, ¿verdad? Sin embargo, eso no les importa. Hay que actuar sobre la infraestructura. Si la infraestructura está mal, es porque quienes la administran están mal. No es posible que haya redes de distribución que tengan ahí hasta siglos y no sean capaces de actualizarlas para mejorar no solo la distribución, sino la calidad, porque el agua dentro de las tuberías también se contamina, ¿sí? Hay que estar mejorando y actualizando esas redes, de esta manera eficientar no solo la administración, la conducción y la calidad del agua. Creo que son cosas a las cuales no le han puesto atención y han preferido actuar por las más fáciles, que son simplemente inversiones, es decir, me puedo traer el agua de donde yo quiera y los costos que esto implica, no importa, la gente lo va a pagar, porque al final de cuentas la gente paga esto, ¿sí? Y hoy día viene la cuestión de que son los organismos operadores quienes van a administrar el agua, es decir, la tendencia actual es que el gobierno se desliga de la administración del agua, se la deja a los organismos operadores que no son más que empresas privadas, ¿sí? Y sobre todo de amigos. Conozco muchos de estos organismos operadores que por cierto son muy ineficientes debido a que trabajan con la misma óptica que trabaja la administración. ¿Y qué sucede? Que después el gobierno tiene que inyectar otra vez dinero para salvarlos. Es decir, que como son tan eficientes en su operación, al rato sus finanzas ya no son como esperaban, es decir, no cobran el agua, no reparan fugas, la calidad no mejora y después casi quiebran. El gobierno tiene que salvarlos. Hay un caso muy típico aquí cerquitas, Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl tiene un organismo operador desde hace 30 años y muchas veces ha estado a punto de cerrar, pero tienen que salvarlo y sigue operando. Y si yo quiero ir a actualizar mis datos en Nezahualcóyotl, no puedo hacerlo porque ese organismo no me permite hacer mis trabajos, a pesar de que yo financio mi propia generación de datos, ellos te dicen, no puedes, no te permito, y es precisamente lo que está pasando. Los organismos operadores no son la solución para eficientar la distribución del agua, ni para asegurarle que la gente va a tener agua. Creo que hay una reflexión que hacer, y sobre todo estas leyes, al menos en lo que compete al agua, sí yo pienso que sería muy saludable que tengan que tener con el consentimiento, no consentimiento, sino con la supervisión y asesoramiento, si así lo consideran, de la academia, porque en ningún lado, en ninguna de las leyes que se han gestado en este país, la academia ha estado presente, lamentablemente. Volviendo a insistir que la academia es la que da las soluciones más mejores y menos parciales. Son totalmente al servicio de la sociedad. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Rafael Huízar. Sobre todo, nada más aclaro, porque el texto de la iniciativa se modificó al del dictamen. El artículo que él señala es el 147 del dictamen sobre la criminalización a la investigación, y el de los convenios con instituciones extranjeras es el artículo 15, fracción 5 del dictamen. Y bueno, también para darle la palabra al doctor Adrián Ortega, hidrogeólogo también de la UNAM, que nos va a hablar también sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, diputada. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, aquí de entrada me gustaría manifestar que como investigadores, como académicos de la universidad, nos manifestamos en contra de esta ley. Ya lo comentaba la diputada hace un momento, que en la doctora Carmona está teniendo una entrevista con el doctor Narro, rector de la UNAM, para llevarle ya cerca de 6,000 firmas de diferentes investigadores y académicos que están en contra de esta ley. Y seguramente si hubiese más tiempo se lograrían muchos miles de firmas más al respecto. ¿Por qué? Porque esta ley tiene muchísimas debilidades en su estructura.
debilidades que hay que revisar para ponerlas en un contexto mucho más real y mucho más claro. Esta ley encierra muchas trampas, muchas incógnitas que requieren de una revisión profunda. Nosotros creemos que el área académica, las áreas de investigación de México, tienen muchísimos elementos con los cuales pueden contribuir para apoyar a los legisladores en esta tarea. Y aquí el otro punto que quiero resaltar es en manos de quién va a estar la aplicación de esta ley y en manos de quién ha estado mucha de esta conformación. Nosotros creemos que a las personas que elaboraron esta ley se les engañó en muchos de los contenidos. Muchas de las personas que la prepararon en su origen no se les informó adecuadamente de muchos de los conceptos y principios relacionados con el agua. ¿En manos de quién se está dejando todas estas leyes? En manos de la Comisión Nacional del Agua. En 2004, el Senado de la República, en varias comisiones, con diferentes partidos políticos, llevó a cabo un análisis profundo de la problemática del agua en México. Y se dieron a conocer muchísimos problemas relacionados con la ineficiencia con que la Comisión Nacional del Agua está llevando a cabo muchos de estos procesos, no actualmente, sino de varias décadas. En esa tarea del Senado se llevaron a cabo varias mesas de trabajo. Una de las mesas de trabajo fue la corrupción en la Comisión Nacional del Agua y los errores que consideran o los errores conceptuales que tienen en la cuantificación y evaluación del agua en este país. Entre los temas que destacaron fue, además de ver la profunda corrupción en este sector, la manera en que muchos de los elementos para llevar a cabo las evaluaciones no son consistentes con ninguna de las teorías científicas. Por ejemplo, se habla de que se conoce el agua que existe en este país y sabemos en las áreas científicas que no sabemos cuánta agua hay en México. Se podrá saber en términos de lo que llueve, de lo que escurre, de lo que se almacena en lagos y presas, pero no conocemos la parte más importante, que es el agua que se infiltra a mayores profundidades en el acuífero, porque 75 millones de mexicanos dependemos del agua subterránea. Esa es la importancia, incluida la Ciudad de México. Debido a la gran corrupción que se identificó en aquel momento por parte de los legisladores, se ha tenido consecuencias muy severas en esa problemática. Una de ellas la tenemos aquí en la Ciudad de México, con los severos hundimientos de la ciudad y en muchas áreas como Chalco, Iztapalapa, donde los hundimientos han llegado a tal grado por la extracción excesiva del agua, la mala planeación del agua, que han generado fractura, hundimiento del terreno, pero además un problema que pocos saben, que es la contaminación progresiva que se está teniendo del acuífero de la Ciudad de México. Ustedes saben que el acuífero de la Ciudad de México está sobre las arcillas lacustres, donde los lagos estuvieron por miles de años. Bueno, esos depósitos contienen sales en concentraciones mayores a la del agua de mar. Entonces, ahora, debido a la extracción excesiva, al punto de que se fractura las arcillas, se generan hundimientos, las sales ya están ingresando al acuífero causando problemas de salud. Hay un elemento fluoruro que ya está llegando al acuífero, que está causando fluorosis dental en niños en una delegación. La Valle de Chalco está con problemas de hundimientos severos, donde la infraestructura hidráulica se rompe continuamente y miles de familias, se han cuantificado hasta 80,000, 100,000 personas que están en riesgo de inundación con aguas no solo de los urbanas, sino aguas industriales, donde los efectos en la salud son mucho más críticas. Y así podríamos estar hablando de estados del centro y norte del país, donde la contaminación por arsénico se permitió, a pesar de todas las publicaciones científicas que se estuvieron presentando en las comunidades científicas y ante las autoridades de Conagua en el país. Entonces, estamos… por un lado, no estamos de acuerdo con esta ley, se requiere profundizar su análisis, su evaluación, hay muchos elementos que aportar
y hay que hacer una profunda revisión de la estructura de la Comisión Nacional del Agua. Es una de las instituciones más corruptas que hay en este país y dejarle a esta institución todo este conjunto de leyes y de decisiones no representa más que un severo riesgo para las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos y todos nosotros que dependemos del agua como elemento vital. Gracias. Muchas gracias, doctor Adrián Ortega. Efectivamente, las debilidades de esta ley, de este dictamen, las trampas que hay en la redacción para que sigan sosteniendo que no hay violación al derecho humano o que el Estado se hace cargo de la garantía del mismo, es lo que ellos han encontrado y con mucha atención estamos recabando de todo el contenido de los 268 artículos que tiene esta ley. Ya detectamos 120 en donde vamos a promover que haya una redacción más clara, más favorable al derecho humano, en lugar de estar dejando palabras en donde precisamente motivan e invitan a que la iniciativa privada finalmente sea la que se haga cargo de todo. Y obviamente la corrupción en Conagua que tendremos que también tomar en cuenta. Por último, al doctor Joel Carrillo Rivera también le damos la palabra para hablar sobre el mismo tema. Gracias, diputada. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Bueno, quiero enfatizar un aspecto que es importante y que creo que a todos nos atañe aquí, que es la salud de ustedes, la salud de sus hijos, la salud de sus nietos, la salud del ambiente, la salud de las costas, la salud de los lagos, la salud de los ríos, que tiene que ver con la ahora definición de contaminación que se ha establecido en esta propuesta de ley, en donde ahora es factible alterar la calidad del agua natural hacia un nivel que puede ser en muchos casos de perjuicio para la salud de la gente y de los ecosistemas, incluyendo animales, etcétera. ¿Sí? Ustedes tienen que recordar que hay un artículo que dice que ahora se le podrán poner cualquier sustancia al agua, y que esta sustancia, mientras no llegue a valores más allá de los valores establecidos en las normas oficiales mexicanas, no hay ningún problema. Se los voy a traducir en alguna forma que pudieran ustedes tal vez ser más claro. Si ustedes tienen agua, por ejemplo, con arsénico, que ya hemos encontrado aquí que es un elemento perjudicial, con una cantidad, por ejemplo, de 0.505, ¿sí?, miligramos por litro, pues a esa agua que es perfecta para tomar, que es perfecta para dársela al bebé, pues resulta que ahora se le va a poder adicionar arsénico hasta llevarla a 0.05. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay un problema grave a nivel nacional, ¿sí?, que se va a empezar a gestar en cuanto esta ley quede aprobada. De lo que se ha estado comentando aquí en estos momentos sobre la forma en cómo se ha estado manejando el agua en México y sobre todo el agua subterránea, a ustedes les voy también a poner otro ejemplo. A ustedes se les ocurre tener un banco donde al principio se tienen 35 sucursales que están con números rojos, y después de 30 años, 40 años, 50 años, los números rojos aumentan de 35 a 105 y el gerente es el mismo, no hay cambio ni en su forma de trabajo, ni en su visión, ni en su persona. Yo no creo que en ninguna empresa, en ningún banco de cualquier parte del mundo se aceptaría tal circunstancia. Sin embargo, cuando vemos que ese banco en México, si lo llamamos así, a la Comisión Nacional del Agua, ha tenido esa circunstancia, ha estado bajo esas condiciones desde 1975 aumentando su número de acuíferos sobreexplotados, porque ellos son los que lo tienen que manejar, ellos son los que tienen que decirnos cómo manejarlos y cómo están funcionando. El problema es de que pues no saben cómo funcionan y han recurrido a ese ardid de que ahora nos dicen que está sobreexplotado, y con esa justificación se trata también de implantar la nueva ley. Y esto tiene que ver con otro aspecto muy importante que también con el cual hemos sido engañados. ¿Cuál es el otro? El de la famosa escasez, ¿sí?
La escasez es una situación solo en papel, y viene a ser solo en papel por una sencilla razón. Mientras no tengamos la cantidad total, no podemos decir que es escaso, porque vamos a repasar qué cosa es escaso para las autoridades. Es escaso cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de cualquier, digamos, acuífero, cualquier zona de la República Mexicana, donde hay un número de habitantes X, digamos 1000, y tenemos tanta calidad de agua X, que ahí, como no sabemos, nomás lo ponemos como que es lo que sabemos que hay agua allí. Pero sin embargo, lo que sí se sabe es que si aumenta la población, va a disminuir el per cápita de agua, digamos, que puede usar cada persona, lo cual suena en cierta forma lógico. Sin embargo, no sabemos de qué estamos hablando, si estamos hablando de 0.01 la disminución o de 0.00000001 de disminución. Esto es, mientras no sepamos con claridad cuánta agua tenemos realmente allá abajo, vamos a seguir manejando esquemas que son engañosos, y creo que ustedes, tanto ustedes como nosotros y los que están allá afuera y los que nos están pagando para que trabajemos, merecen cuando menos respeto. Y es algo que por parte de la Comisión Nacional del Agua no ha existido. No ha existido porque no están interesados en saber ni siquiera, en tener la idea de cómo manejar el agua y saber realmente cómo funciona. ¿A quién van a afectar si con el famoso disponibilidad tienen alguna cantidad adicional que puede ser usada, por ejemplo, para otro uso? Bueno, no se sabe cuál es el valor, y en consecuencia, pues es más fácil decir que está sobreexplotado a manejarlo desde esa perspectiva. Para finalizar, debo establecer una situación importante aquí que tiene que ver con los trasvases, que precisamente como no sabemos cómo funciona el agua, no sabemos si el trasvase va a traer agua de un lugar donde esa agua pudo haberse traído, llamándole así, directamente a través de pozos, que son mucho más baratos, mientras sepamos cómo va a responder la extracción, que son mucho más eficientes, que no causan tanta problemática social y que pueden ser una opción. Sin embargo, y siempre ha sido así, como el agua subterránea no se ve, pues fácilmente pueden engañar a la población y decirles que lo que pasa es que ya no hay agua, el acuífero está sobreexplotado. Ya vimos básicamente qué significa esto, es que el agua es escasa, y entonces la traen de un lugar donde en muchos casos, como por ejemplo en la zona de San Luis Potosí, se está proponiendo traer agua de otro lugar y no queda claro si van a traer el agua de la misma que está en San Luis y que simplemente se está desplazando hacia este otro lugar y la van a traer de allá vía superficial, ¿sí? Entonces, yo creo que mientras la ley no permita que se siga estudiando el agua y sobre todo se apliquen los resultados a través de la Comisión Nacional del Agua y otras instancias, pues vamos a seguir en la misma situación, digamos que anárquica, del manejo del agua. Nosotros como investigadores trabajamos, nos esforzamos, muchas veces poniendo dinero de nuestro propio bolsillo para hacer estudios o con apoyo de lugares extranjeros, digamos, instituciones extranjeras, para definir cierta forma, por ejemplo, el famoso concepto del fluoruro, que hay aquí una situación escondida que no está clara a través de las situaciones oficiales, en donde no se dice cuánta gente es la que tiene el problema, pero más que eso, no se establece que es fácil, relativamente fácil controlarlo. Por ejemplo, si vemos la ciudad de Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, hay muchos lugares donde tienen este problema y la gente tiene problemas tanto de osteoporosis como incluso renales y de hígado, ¿sí? Pero esto pues viene a ser una cuestión que no es problema. ¿Por qué? Pues porque se van a dar cuenta en 10, 20, 30 años. Sin embargo, hay otras situaciones en las de que el agua sí nos afecta, por ejemplo, en cuestiones a la mañana siguiente o en los 2, 3, 5 días. Entonces, ahí sí hay cierto interés, vamos a comentarlo. Sin embargo, en lo que corresponde a los efectos a largo plazo, han quedado fuera de la agenda. Incluso en la ley, esas situaciones no están incorporadas. No están incorporados, por ejemplo, los ecosistemas, no están reconocidos como un ente que usa el agua, de todo tipo, tanto superficial como subterránea. No están incorporados. Entonces, ¿qué va a pasar
con todos los ecosistemas que están tanto en las zonas costeras como en la tierra adentro. Realmente a nosotros nos causa una preocupación importante, porque si bien la ley que se tenía ahora no era una ley que favoreciera mucho a la investigación, cuando menos permitía que esto se hiciera. Pero además, ahora, además de que no se permite que haya investigación, se está vulnerando los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, a tener el agua que está concesionada por derecho por las Naciones Unidas de 100 litros de buena calidad, evidentemente, y aquí y ahora esos 100 litros se han disminuido a 50 litros y, sobre todo, no se garantiza ni la forma de ponerse a la mesa del necesitado, como tampoco en la calidad que sea la correcta, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias y espero que si hay alguna pregunta poderlas solucionar. Gracias. Pues nosotros les contestamos que no trasvasen la discusión de la Ley General de Aguas ni se autoconcesionen las responsabilidades del Estado, que es precisamente a lo que se traduce esta ley tramposa, con redacciones totalmente confusas de lo que son o serán o serían las responsabilidades en cada nivel de gobierno. Y bueno, pues decir que también estamos demandando que se incluya la iniciativa ciudadana, o sea, no estamos carentes de propuesta. Esa también, igual que las que dicen ellos se hicieron en 5 foros, se construyó en una amplia discusión de 2 años con expertos, aquí hay algunos, con no solamente académicos, sino también organizaciones de la sociedad civil, usuarios que ahora están excluidos de los consejos de Cuenca. Entonces, por eso creo, y nosotros mañana agotaremos todas las medidas legislativas, vamos a presentar la moción suspensiva, en su caso, la acción de inconstitucionalidad, esperamos no llegar a este extremo, que escuchen, que abran la discusión, que no la trasvasen y que esto pueda ser más discutido. O sea, tenemos elementos y es lo que queremos demostrar en cada una de las presentaciones que estamos haciendo. Compartir con ustedes que vamos a tener las siguientes medidas para defender un derecho humano que es el derecho al agua. Uno, por la vía parlamentaria, nuestra compañera Leida Alavés presentará la moción suspensiva. Cabe la oportunidad para hacer un exhorto a Enrique Peña Nieto, porque él es la mano que mece la cuna del grupo parlamentario del PRI, e indique al diputado federal Beltrones y a ese grupo parlamentario se sumen a esta moción suspensiva. Número 2, vamos a tener acciones de resistencia civil pacífica. Estamos convocando a una concentración mañana a partir de las 10 de la mañana en el exterior de la Cámara de Diputados. Y al interior va a haber sorpresas en el recinto legislativo. Como es obvio, no podemos compartir con ustedes con detalle. Hoy hay reunión de nuestra mesa directiva, se tomarán las consideraciones necesarias, haremos puentes de comunicación con otros grupos parlamentarios como Morena, el PT y Movimiento Ciudadano. Número 3, en caso de que se consuma este intento de atraco a la nación que pone en riesgo la soberanía nacional, vamos a recurrir en todo caso a un proceso legal que es una controversia constitucional. Aunque ustedes saben que no son santos de nuestra devoción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el único espacio que tendríamos, y solicitar, en caso de que se lleve a cabo la moción suspensiva, que se haga un debate nacional, donde estén incluidos los especialistas, científicos, investigadores, los diputados, los usuarios, la población en general. Esta es la ruta global que hemos trazado y hoy nuestra mesa directiva va a afinar con más precisión. Compañeros, para nosotros, para el grupo parlamentario del PRD y para la izquierda en general, este tema es muy importante. Recuerden ustedes en la redacción que había con respecto a la reforma energética,
la reforma energética. El petróleo del subsuelo es propiedad de la nación, pero para garantizar ingresos el Estado tiene la facultad de asignarlo en contratos. Y en este caso, esa es la situación del agua mucho más grave. Efectivamente, el agua se conserva en el artículo 27 de la Constitución, es propiedad de la nación, pero el Estado la asignará en concesiones, y ahí viene en los diversos artículos, a quién se la concesionará, y particularmente a la iniciativa privada y en asociaciones público-privadas. Nosotros queremos reconocer la participación de la academia en esta discusión, porque nos parece muy importante que la academia también participe, porque en esta ley también se limita la participación de la ciencia en los estudios que ellos quieran hacer. En esencia, esta ley es una ley concentradora no solamente de funciones, sino también de atribuciones, porque hoy, para que los compañeros científicos puedan hacer estudios de monitoreo en los distintos ríos acuíferos, pues tienen que pedirle permiso a la Comisión Nacional del Agua, si no, no pueden hacerlo, so pena de las sanciones que acaban de mencionar aquí. Eso es a lo que nos oponemos. Creemos que el agua es un recurso de todos y todo mundo, la academia, los usuarios y particulares, tenemos la necesidad de participar en este recurso, porque la única forma de hacer sustentable este recurso es con la participación social. Hacer conscientes de que el uso eficiente del agua, el uso sustentable del agua tiene que ser no solamente una función de gobierno, sino una función de la sociedad civil en su conjunto, desde los consumidores, desde los usuarios, desde los asignatarios y concesionarios. No tiene que ser una función exclusivamente del Estado, que limite incluso la participación de los municipios y de los estados. En el caso municipal, la concentración del poder es fuertísima. Si no hay una participación de los municipios, pobrísimos, que no tienen para aportar su par y paso, no tienen derecho a los recursos para resolver el problema del agua, resolver el problema del acceso del agua potable para uso humano. Esto es inadmisible. Y la mayor evidencia de que vivimos en un estado fallido es que ese elemento fundamental el de garantizar el agua a toda la población debe ser una función del Estado, financiada totalmente por el Estado. Y aquí no tenemos por qué estar asignando una serie de concesiones, una serie de contratos para garantizar el agua al más pobre. Hoy tiene que ser eso una función total del Estado. Y cuando el Estado no la asume, compañeros, es un Estado fallido. Por eso estamos en contra de esta ley. Y estamos a favor de una ley que garantice, independientemente de su condición física, étnica, etcétera, el uso humano al agua. Esa es la principal función del Estado, mínimamente. Lo otro, compañeros, es lo que ya se menciona aquí, una ley concentradora que no garantiza lo que se pretende y a lo que estamos obligados, el acceso humano al agua. Por eso estamos en contra de esa ley y proponemos una que han elaborado las organizaciones civiles de este país, conscientes de que el agua es un bien de todos y no un recurso para asignarse a determinados grupos de poder. Muchas gracias. Nuestro grupo parlamentario del PRD nos declaramos en alerta máxima ante este intento de atraco a la nación por parte del PRI. Por esta razón, el día de mañana, en las sorpresas al interior del recinto legislativo, no se descarta nada, incluidas las tomas de tribuna. Pero eso será valoración de nuestro grupo parlamentario en unas horas más, que tenga reunión con la mesa directiva y los puentes de comunicación que se efectúen con otros grupos parlamentarios de la izquierda en este recinto legislativo. Por último, ¿qué le decimos al revolucionario institucional que está recibiendo mensajes al oído de quien tiene conflictos de interés? Nadie podrá negar que ANEAS tiene conflicto de interés. Y lo que aquí publican, los diferentes proyectos que se han hecho, no han tenido éxito. Y si no, que nos demuestren lo contrario. Y por eso retamos
al revolucionario institucional a un debate abierto. A quien debe de escuchar es a los académicos, a los investigadores, a los usuarios, y no a quienes tienen conflicto de interés. Y si no, que nos diga Emilio Rangel, de mi tierra, desmienta lo que estamos diciendo. Y lo otro, ¿qué están haciendo aquí en la Cámara de Diputados las y los cabilderos de Reyes Heroles que anduvieron por aquí merodeando cuando se estaba debatiendo y discutiendo la reforma energética? Y hoy de nueva cuenta andan por aquí. Que expliquen. ¿En qué están? ¿A qué vienen? Eso es con lo que cerramos nuestra posición al respecto y retamos de nueva cuenta a un debate público a las y los legisladores del Revolucionario Institucional y de los partidos que se sumen.